A lo largo de los años siempre tuve esta pregunta en el fondo de mi mente que no desaparecía. ¿Por qué todavía se guardaban los 10 mandamientos, todos excepto el cuarto? Acuérdate del día de reposo, sábado, para santificarlo. Comencé a profundizar en los argumentos de ambas partes con más seriedad. Estaba claro que en el Antiguo Testamento el sábado era el séptimo día de la semana. Pero, ¿qué pasa con los tiempos del Nuevo Testamento? ¿Y por qué Dios lo cambiaría? Lo que finalmente me convenció de que el sábado era el día elegido por Dios, incluso para hoy, no estaba en ninguno de estos artículos, ni en ninguna de las escrituras cotidianas. Todos ellos sirvieron como respaldo, pero finalmente lo que me convenció fue en Génesis 1, y no lo que había escuchado o leído en ninguna parte de mi búsqueda. Me encontré con un comentario que mencionaba que el mundo solo existiría durante 6.000 años. Eso me intrigó, porque no había escuchado esto antes. Se basó en la semana de la creación y en 2 Pedro 3:8 que dice: «Un día es para el Señor como 1.000 años y 1.000 años como un día». Y Salmo 94: «1.000 años ante tus ojos son como un día que acaba de pasar». Entonces, correlacionando la semana de la creación con cada 1.000 años de historia, pensé, bueno, si la idea de los 6.000 años es correcta, me pregunto cuándo vino Jesús a la tierra. Han existido varias ideas sobre por qué vino y cuándo lo hizo. ¿Vino cuando lo hizo porque el Imperio Romano facilitó la propagación del Evangelio con extensas redes de carreteras en todas partes? Pero si fue así, ¿por qué no vino Jesús ahora? Con Internet, las noticias podrían ir mucho más rápido. Descubrí que Jesús vino alrededor del año 4000 AM, es decir, 4000 años después de la creación. Así que miré en Génesis hasta el cuarto día para ver qué sucedió entonces, si tenía alguna correlación con su venida a la tierra. En el cuarto día, Dios creó el sol y la luna como signos para separar la luz de la oscuridad. Eso me impactó, increíble. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Vino a separar la oscuridad espiritual de la luz espiritual. Llegó justo a tiempo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Él vino en el cuarto día, no en el quinto día. En el quinto día, los peces y las aves fueron creados al igual que los seguidores de Jesús recibirían el Espíritu Santo y se multiplicarían como peces, ya que sus seguidores eran pescadores de hombres. Esta idea de que Jesús había venido en el cuarto día fue simplemente el hallazgo más asombroso para mí, y después de darme cuenta de eso, busqué y encontré que esta idea no era nueva. De hecho, durante los años antes de la llegada de Jesús, los judíos esperaban que el Mesías llegara durante esos 1000 años específicos, porque entendían el plan de Dios de los 6000 años. Y de acuerdo con los días de la creación, el Mesías debería llegar en el cuarto día. La llegada del Mesías en el cuarto día muestra que la línea del tiempo de Dios está ligada a los días de la creación. Empecé a pensar más en el significado de los días de la creación. Quizás había mucho más en esos días de lo que me había imaginado. En Génesis 1 vemos el desarrollo de la creación. Cada día es una nueva y maravillosa adición al día anterior, y con cada día el nivel de complejidad aumenta, desde la materia hasta la tierra y el agua, las plantas, los animales y el hombre. Solemos pensar que Dios dejó de crear en el sexto día, pero el séptimo día fue la creación más grande de Dios. El día 6, Dios hizo al hombre. En el séptimo día, Dios creó un camino para que el hombre caminara con Dios. Creó la vida espiritual. Este día fue la culminación de la creación del hombre caminando en comunión con su Dios. Esto es mucho más que interactuar con otro ser humano. Es otro nivel de creación por completo. Este fue el único propósito de toda la creación. Este era el corazón de Dios, su mayor regalo, último acto, el día que nunca terminaría.
Todos los demás días de la creación se declaran como «y fue la tarde y la mañana del tercer día» o el cuarto día. Pero el séptimo día no tiene límite de tiempo como los otros días. Este día iba a ser un deleite, uno de puro gozo y disfrute de todo lo que Dios había hecho. Pero sobre todo, fue la expresión más plena de amor de Dios hacia nosotros, el entregarse a sí mismo. Fue el día de su boda con la humanidad. El pueblo judío considera el sábado como un anillo de bodas. Si alguien guarda el sábado, entonces está casado con Dios. Esta idea del matrimonio está a lo largo de las Escrituras. Dios anhela a su pueblo que le ha sido infiel. Repetidamente, Dios ruega a su pueblo que regrese a Él, que siga sus caminos y que guarde el sábado. Es como si Dios estuviera sufriendo, anhelando que su pueblo recordara su sábado. ¿Por qué le importaba tanto? Quizás porque este era su mayor regalo y había sido rechazado u olvidado. Quebrantar el sábado fue una de las principales razones por las que Dios se divorció de Israel y fue al cautiverio. Isaías 58:13 dice: «Si guardas tus pies de quebrantar el día de reposo y de hacer lo que te place en mi día santo, si llamas al día de reposo una delicia y el día santo del Señor honorable, y si lo honras al no seguir tu propio camino y no hacer como quieras o hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en Jehová». Ezequiel 20:21 dice: «Pero los niños se rebelaron contra mí, no siguieron mis decretos, no tuvieron cuidado de guardar mis leyes, de las cuales dije, la persona que las obedece vivirá por ellas, y profanado mis sábados. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo, y ha sido profanado entre ellos». Amós 8:4-5 dice: «¿Cuándo terminará la luna nueva para que podamos vender grano, y el sábado terminará para que podamos comercializar trigo? Escatimando en la medida, aumentando el precio y haciendo trampa con balanzas deshonestas». Para estas personas, el sábado era una carga, algo que simplemente tenían que soportar hasta que terminara, para que pudieran volver a su propia vida. Pero el sábado no debía ser una carga, más bien era el corazón de Dios, una expresión de su más profundo amor por nosotros. Por eso el sábado significa tanto para Él. Los líderes judíos, mediante la adición de reglas sin fin, convirtieron el sábado en una carga y oscurecieron de nuestra vista la intención original. Cuando Jesús regrese para establecer su reino, entraremos en el reino milenial de 1000 años, el séptimo día de la creación. Dios se preocupa por el sábado porque es parte de su plan maestro desde el principio, un plan que perdura a través del tiempo y hasta la eternidad. No fue solo para cientos de pueblos antiguos antes de que el Mesías viniera a la tierra. Los israelitas eran simplemente los mensajeros de Dios para decirle al mundo lo que Dios quería que todos, incluso los israelitas, supieran. Los líderes judíos no aceptaron al Mesías porque esperaban un reino terrenal durante los últimos 2 días, últimos 2000 años. El tiempo de este mundo se divide en 4 secciones: 2000 años antes de la Torá, 2000 años con la Torá, seguido por los 1000 años del reino milenial que aún está por suceder, del que Jesús habló tanto. Dios se preocupa por el sábado porque es parte de su plan maestro desde el principio. Dios no lo cambió por el domingo. Si comprendes la semana de la creación, te das cuenta de que Él nunca haría eso con su plan maestro. El hecho de que Jesús entró en la historia exactamente en el momento correcto, el cuarto día me dice que Dios está cumpliendo con su plan. Cuando consideré todo esto por primera vez y llegué a la conclusión de que el sábado es el séptimo día,
Realmente me puse nerviosa. Pensar que la gran mayoría de los que profesan a Jesús adoran en el domingo. Caminé un poco aturdida. ¿Qué más podría estar mal con lo que simplemente había aceptado durante tantos años? Dios no ha cambiado su plan original de 7 días. Cada día fue una construcción hacia el mayor acto de la creación. Y esa mayor creación no fue el hombre, fue el sábado, la unión espiritual de Dios con el hombre. Dios no simplemente se tomó el séptimo día libre y no hizo nada. Dios no creó el cielo y la tierra como un lugar para que viviera el hombre. Creó el cielo y la tierra como un lugar para que Dios viviera con el hombre. El sábado es la culminación, el corazón del plan. Si cada día de la creación fue algo de un orden más alto que el día anterior, entonces el día final fue su obra maestra definitiva. No es de extrañar que sea tan importante para él.